Doja. Un par de niñas, cuya identidad no se nos revela, se encontraba jugando. Una era al parecer mayor que la otra, razón por la cual le llamaba Onesan. No obstante, por lo mismo podemos deducir que las niñas no eran hermanas, sino que más bien eran chicas de diferentes edades. La mayor vestía un uniforme de secundaria y se encontraba haciendo diferentes figuras de origami, que emocionaban a la más pequeña. La última hazaña fue un gorro color azul, el cual fue colocado en la cabeza de un perro, que acompañaba al dúo. El perro al instante se sacudió, tirando la figura de origami. Ello ocasionó que la mayor regañara cariñosamente a la mascota. «Oye, Gon, no hagas eso», dijo tras ocasionar dicho acto, el cual generó que la menor se riera sin parar, y que posteriormente pensara que dicho Onesan es muy amable y buena. Otro apartado inicia. Una chica desconocida se encontraba hablando por teléfono, de manera un tanto misteriosa, y un poco subida de tono con su pareja. Esta se quejaba por no haber podido vender mercancía últimamente. Por otra parte, la voz de su pareja del otro lado del teléfono podía casi oírse como si el teléfono estuviese en un altavoz. Esta otra parte tal parece quería hacer cosas indecorosas con su pareja, y por ello se desarrolló una charla cómica. Al terminar la llamada, la chica se encontraba sonriendo, pero al dar la vuelta su semblante cambiaría drásticamente. Esta chica no estaba sola. Cerca de ella, por pura coincidencia, se encontraba Shimamura, quien había escuchado gran parte de la conversación. Shimamura se encontraba celebrando Año Nuevo en casa de sus abuelos, y describe a la chica que tenía enfrente como la vecina con la que solía jugar de pequeña, cada vez que venía a casa de sus abuelos, siendo esta la nieta de aquel anciano que alguna vez le incitó a pescar. La chica fue descrita con 17 años, y su particularidad sobresalía en una cinta en la cabeza, que contenía la leyenda «En entrenamiento». Posteriormente, se revelaría que esta chica es alfarera, y tras expresar su impacto al saber que Shimamura había escuchado sus indecentes deseos, comenzó a interrogar a la misma. Por supuesto, luego de avergonzarse. Las chicas se reconocieron de inmediato, pero no indagaron mucho en su identidad. La vecina comenzó a justificarse un poco, pidiendo a Shimamura que no malinterpretara la llamada anterior. Shimamura no entendía bien a qué se refería, manteniéndose condescendiente, hasta que su antigua amiga le preguntó qué tanto escuchó de la llamada. Shimamura, tras pensarlo, cedería ante la presión, confesando que escuchó la primera mitad, lo cual de inmediato le hizo notar su error, pues no tenía mucho sentido si lo razonabas, ya que cómo podía haber oído la primera parte y no la segunda, si siempre ha permanecido ahí, inmóvil. Por su parte, la otra chica cambió la conversación con una pregunta, la cual consistía en saber si Shimamura era feliz. Shimamura terminaría afirmando, pensando que pudo pasar otro año con Gon, sin agregar que las cosas en su vida han ido bien. La chica se vería satisfecha y se volvería a su hogar, pero antes de regresar, Shimamura le devolvería la misma pregunta, ocasionando que ésta se detuviese, pensando en qué contestar. Sin embargo, ésta saldría corriendo a su casa, haciendo gestos y ruidos extraños, equiparables a un animal agonizando, sin dar respuesta a la pregunta. Ahora el teléfono de Shimamura sonaría. Esta había salido de un inicio para felicitar a Dashi por el año nuevo, y esta última estaba llamando. Al contestar se cuestionó qué pasaría si algún día no contestara simplemente por hacer la prueba, pero dejando esos deseos de lado, lo primero que hizo al contestar fue preguntar a Dashi si era feliz. Esta de inmediato se sonsacó, pero a los segundos contestó que ahora mismo lo era. Doja. Adachi se encontraba en su habitación, cuestionándose el hecho de que no tiene suficientes cosas en esta. La misma se encontraba empacando, y ello le hizo notar que nunca tuvo muchas cosas realmente. Esta se sentó por última vez en su cama, recordando trivialidades de su vida pasada, como es el hecho de haber corrido de la casa de Shimamura hasta su propio hogar, y llegar a ahogarse en la almohada, las llamadas llenas de nervios a Shimamura, y cosas semejantes. Acontecimientos que consideraba triviales, ahora parecían demasiado importantes al estar ligados con sus emociones y sentimientos, los cuales ayudaron a crecer a Dashi como persona. Esto ocasionó un pensamiento profundo. En retrospectiva, antes de conocer a Shimamura, Adachi era completamente diferente, siendo equiparable a otra persona, y ahora mismo, tras enamorarse de esta y conocerla, había cambiado de modo drástico, siendo muy diferente. Adachi no sabía si había cambiado, crecido o si se había vuelto otra persona, sin mencionar que le apenaba recordar sus deficiencias y defectos, como el hecho de que esta fue muchas veces infantil. Por supuesto, la misma se justificaba recordando que ella era completamente inexperta en lo asertivo debido a su pasado. Adachi regresó a la realidad. El día de mañana ya no estaría en su habitación, donde creció y vivió hasta ahora, pues mañana se mudaría con Shimamura. No se describe qué edad tiene actualmente, pero se sugiere que está en una especie de tiempo fuera. Siendo primavera, la pareja ya había terminado la universidad y empezarían a trabajar en un par de semanas. Adachi describe su situación actual. Ya no eran estudiantes y físicamente habían crecido, inclusive podían beber alcohol. De hecho, habían festejado su mayoría de edad bebiendo, aunque Adachi confiesa que Shimamura no es buena soportando
al grado de volverse una persona agresiva, que constantemente se quejaba de las comparativas con su madre. Entre sus recuerdos, Adachi comenzó a recapacitar, pensando que hubo ocasiones donde pudieron haber hecho más. No obstante, pensar en ello no tenía sentido, ya que si bien su relación no era perfecta y podía seguir creciendo, era un hecho que había factores fuera de su alcance, derivado de cómo su relación se había tornado áspera. A los segundos, Adachi notó que su excusa justificada en que ya no había tiempo era sosa. Simplemente la naturaleza perezosa y conformista de ambas impedía que algunas cosas se modificaran, concluyendo que cambiar algunos factores ahora es equiparable a una fantasía. Adachi recordó que Shimamura le tuvo envidia de su habitación que estaba en un segundo piso, aunque no entendió nunca el porqué. Tras ello, escuchó un ruido proveniente de la sala de abajo y decidió investigar. Al bajar, su madre le preguntó si quería cenar, pero esta se negó confesando que cenaría fuera. La relación de Adachi y su madre era como de costumbre, y esta se seguía cuestionando si ello era lo normal, pensando al mismo tiempo cómo la estaría pasando Shimamura, pensando particularmente en su hermana, quien parecía estar apegada a la susodicha. Adachi llegó a pensar que sería odiada de por vida. Posteriormente se centró en su madre, pensando en qué clase de sentimientos provocará que una hija o hijo deje el nido. Finalmente concluyó que nunca comprendería ese sentimiento, debido a que no tendrá hijos. Otro apartado inicia. Adachi se encontraba en la calle, y había llegado a su destino, el restaurante donde trabajó a tiempo parcial. Al entrar fue recibida por la dueña, quien se sorprendió un poco al reconocerla. Adachi resalta el acento particular de su antigua jefa. Adachi dejó de trabajar tras acabar sus estudios hace un tiempo, y como se mudaría a otra ciudad, difícilmente podría volver nuevamente a dicho lugar, el cual, si bien no era icónico de su vida, sabía que era importante. Tras esto, una breve conversación cómica se desarrollaría, donde la jefa ilusiona un poco a Adachi, haciéndole pensar que le extrañaría, pero finalmente era solo una finta. Finalmente, el dato relevante es que la dueña le sugiere a Adachi que vista el vestido chino, mientras pueda, mensaje que entiende tras meditar. Al cabo de unos minutos, esta se encontraba recordando su trabajo, junto a sus experiencias laborales. Ello le ocasionaría que se sintiera como una chica previo al matrimonio. Esta sabía que mañana su vida nueva sería similar a uno, declarando que algo nuevo había empezado, y no lo soltaría. Tras acabar la comida, en dicho restaurante, Adachi se encontraba camino a casa con el estómago lleno, cuestionando el precio de los alimentos en relación a su calidad. En su trayecto a casa, miraba al cielo pensando que ello nunca cambiaría con el paso del tiempo, recordando a aquellas personas que nunca volvería a ver, y los caminos que nunca tomará. Todo lo acontecido la llevó a su presente, y no se arrepentía aunque era consciente de sus problemas. En medio de sus pensamientos, Adachi es interrumpida por Nagafuji e Ino, quienes le rodean tras reconocerla, y comienzan a repetir su última sílaba. Estas comenzaron a rodearle y dar vueltas. En un momento eran dos, pero tras un segundo se volvieron tres, uniéndose Yashi. Las chicas simplemente saludaron y se fueron a excepción del alien. Adachi se despidió sin ser oída, pensando que sería la última vez donde vería al dúo, y no había mucho que decir dado a cómo se tornó su relación con los años, enfatizando a Adachi que fue en parte su culpa por no haber tomado las acciones pertinentes. Ella era fría e indiferente, con todos, pese a no odiarlos. No obstante, existía un Adachi que era lo contrario, y perseguía constantemente a Shimamura, llegando a pensar quién es esa Adachi. Volviendo a su realidad, Yashi le saludó cordialmente. Adachi no recordaba su nombre, pese a identificarla, sin agregar que tenía algunas dudas sobre su naturaleza y particular característica y habilidades. Yashi vestió un pijama identificable, parecido a un ornitorrinco. Adachi le preguntó si esta no seguiría a Ino y Nagafuji, quienes aún se podían ver a la lejanía. Yashi preguntó el porqué de dicha pregunta, agregando que solo quería dar vueltas, pues es divertido. Adachi no prestó atención y continuó su ruta. Yashi le comenzó a seguir lentamente a cierta distancia, de modo rítmico, dando pasos sincronizados. Adachi rezaba porque nadie viese lo acontecido, pues parecía una rutina cómica, ya que Yashi le imitaba en todo. Adachi buscaba tomar distancia, pero su naturaleza fría se limitaba a los menores, pensando esta que no podía ser agresiva con ellos. Yo no sé en qué estás pensando, dijo Adachi. Yashi se rió y contestó, ¿qué quieres decir con eso? No hay nadie que sepa lo que alguien más está pensando. Adachi se sorprendería por la profundidad de la respuesta, dándole la razón a Yashi, lo que le llevó a recordar que es raro no verla pegada a Shimamura. Yashi se limitaba a sonreírle a Adachi. Yo también te quiero, Adachi, exclamó Yashi de la nada. Adachi desconcertada dio las gracias, de modo confuso, y pensó que no es algo que se oiga comúnmente, a menos que provenga de Shimamura. De hecho, decir algo así de fácil era muy extraño, ya que confesarlo de manera pura requería gran esfuerzo, por lo que Adachi admiró a Yashi en ese sentido. Del mismo modo, esta resaltó su peculiar característica de su cabello y uñas, las cuales eran extremadamente inusuales. Es muy bonito querer a todo el mundo, dijo Yashi. Adachi simplemente asintió, aunque tras pensarlo un poco, determinó rápidamente que no le gustaría un mundo donde Shimamura le dijera a todos que los quiere, ocasionando que ésta terminara discrepando.
Al cabo de unos momentos, Adachi preguntó a Yashi su destino, pero ésta se limitó a contestar que cualquier lugar estaba bien. Estoy segura que llegaremos a algún sitio si seguimos caminando, afirmó Yashi. Supongo que sí, contestó Adachi. Así fue, agregó Yashi. Adachi notó que el último comentario fue dicho en pasado, pero sin darle importancia siguió caminando, hasta que Yashi abriría un comentario misterioso. Bueno, ha pasado tiempo, ¿no es así, Adachi-san? Adachi no entendió la declaración de Yashi, pero el alien continuó. En realidad, unos 7199 años. Adachi seguía confusa sin entender de qué hablaba la pequeña, quien terminaría la conversación diciendo que le alegra que se encuentre bien. Adachi terminó ignorando todas las preguntas que su mente formuló, mientras Yashi seguía sonriendo. Otro apartado inicia. Adachi había llegado a su casa. Su madre se encontraba hablando por teléfono, pero le dio la bienvenida y esta correspondió. Pero antes de salir de cena, su madre le pasó el teléfono. Esta había estado hablando con la madre de Shimamura, y la misma quería hablar con Adachi, para darle consejos para su nueva vida. Al percatarse de que era la madre de su novia, Adachi menciona que desde hace un buen tiempo, esta y su propia madre son amigas, aunque no sabe los detalles. La madre de Shimamura estaba enérgica como de costumbre, y llamaba para darle consejos sobre cómo tratar a Shimamura Hogetsu, pues mañana empezarían a vivir juntas. Adachi estaba un poco desconcertada, pues la madre decía algunas características que no encajaban en el perfil de su pareja, resaltando muchos defectos que ésta no contemplaba, al grado que parecía una persona completamente diferente. Sin embargo, el dato más relevante en esta conversación es enfatizar la naturaleza dormilona de Shimamura, diciéndole a su madre Adachi que en caso de que ésta duerma mucho, le patee el trasero, a fin de despertarla. Adachi inconscientemente preguntó al supuesto sobre qué hacer en caso de que ésta durmiera con la espalda boca abajo. La madre contestó que primero debería empujarlo un poco, para exponer su trasero, y posteriormente patearle. La misma Adachi no entendía por qué preguntó ello, pero eso ya no importaba. En la plática hay algunos otros datos menos relevantes, como el hecho de que Adachi no es muy buena cocinando, y el señalamiento que cualquier deficiencia que ambas enfrenten será subsanada con cooperación. Llévense bien, esa es la clave de todo, dijo la madre Shimamura satisfecha. Adachi, por su parte, analizaba un poco la relación de la madre e hija, y cómo su relación con Shimamura y con su madre era algo sin nombre. Tras acabar la llamada, Adachi le regresó el teléfono a su madre, quien siguió hablando un poco con su amiga. Yashi había desaparecido en algún momento. Llegando a su habitación, Adachi llamó a Shimamura, recordando cómo funcionan sus llamadas. Tras esto comenzó a pensar sobre el ritmo de la vida, declarando esta que la vida y las acciones de cualquier persona es como un péndulo que se mueve constantemente. Pese a parecer estático, el movimiento perpetuo nace desde que comienzas a vivir, y sin importar tus acciones, siempre se encuentran en constante movimiento, teniendo una progresión gradual. Pese a no ser notable, al paso de unos momentos, su teléfono sonaría. Siendo ya noche, Shimamura les saludaría como Ino Inagafuji, agregando un chi extra en su nombre, ocasionando que Adachi preguntara si era una especie de moda. Luego de desconcertar a Shimamura, le preguntaría cómo se tornaron las cosas en su casa tras ser el último día en que viviría ahí, recordando a Adachi a Sho, y cómo esta posiblemente lo odiase por quitarle a su hermana, pues comprende se parecen mucho. Sin embargo, Shimamura le confiesa que si bien el ambiente hogareño se volvió un poco diferente, la presencia de Yashi y su peculiar aptitud hacía que la noticia no fuese la gran cosa, y perdiese peso. Adachi pasaría a desarrollar una plática romántica y sentimental sobre lo ansiosa que se encuentra por poder vivir con Shimamura, quien compartía el sentimiento pero no de un modo tan apreciable. Manteniéndose serena, Adachi había propuesto que se mudaran, pero al mismo tiempo Shimamura había aceptado, por lo cual era de notar que fue una decisión de pareja. La charla en términos generales hablaba sobre las complicaciones y emociones que trae el vivir una vida compartida, mudarse y convertirse en pareja. Ello emocionaba a Adachi y de cierto modo conmovía a Shimamura, aunque esta última se sentía un poco melancólica por el acontecimiento que se suscitaría, expresando que más allá de compartir un mismo techo, estas dejarían atrás algunas cosas que jamás volverían. Ellas se mudarían a una ciudad un poco cercana y al cabo de un tiempo trabajarían. Luego de una conversación centrada en aplacar las emociones ansiosas de Adachi, un nuevo día llegaría, donde ésta compartiría el camino a casa, el amanecer y las noches con la persona que ama. Adachi bajó al comedor, ello para desayunar con su madre, lo cual le ocasionaría muchos conflictos internos, derivados en su mayoría de lo estática y deprimente que permaneció su relación con su madre. Aún hasta la fecha, estas permanecían apáticas una de la otra, pero eran más conscientes de sus emociones y sentimientos. Adachi confiesa que debieron esforzarse más por mejorar su relación de madre e hija, siendo culpa de ambas que esto acabase así. Ella y su madre iniciaron siendo piezas que encajaban, pero comenta que con el paso de los años las piezas se tornaron diferentes, siendo incompatibles y ya no encajaban una con la otra.
Las dos pudieron haber pulido o modificado las piezas para que siguieran encajando, pero ninguna de las dos puso el esfuerzo, ni tomó las acciones para que ello fuese realidad. Adachi sentía que su problema era normal, y pese a ser la última vez que estaría y almorzaría en casa, no podía abrirse a su madre, ni siquiera darle unas palabras significativas. De hecho, su madre parecía entender y sentir lo mismo, pese a permanecer con el mismo semblante. Adachi se había convertido en una persona consciente de sus deficiencias, errores y equivocaciones, entendiendo el porqué de su situación, y cómo existían limitaciones fuera de su alcance, en relación al cambio. Al acabar el almuerzo, Adachi se marcharía, diciendo la típica palabra o frase japonesa, me voy, aunque la misma señala que esa frase o expresión es para expresar que regresará, cosa que ya no ocurrirá. Ello ocasiona que Adachi se sintiera obligada a decir unas últimas palabras a su madre, pues el lugar donde creció ya no sería uno al que volvería. La madre de Adachi le diría a Sakura, a fin de que la esperase, pues la despediría en la puerta. Armándose de valor y tras muchos pensamientos, ésta le desearía una buena vida a su hija, de modo simple. Bueno, adiós, dijo la madre. Adachi entendió que esas palabras fueron el mejor esfuerzo de su madre, y entendía el mensaje. Por ello, sin más remordimiento, salió de ahí, dirigiéndose a su destino. Esta comenzó a tener muchos pensamientos negativos, todos ligados a aquello que no pudo solucionar, aquello que dejó que se complicara, al grado de ya no tener solución. El tiempo era algo que no regresa, y eso era una gran limitante para poder arreglar los problemas. Es lo que pensaba Adachi, concluyendo que sus graves errores estaban justificados, ya que ésta no fue consciente ni capaz de tomar las acciones pertinentes en el momento debido. No hay nada para mí en este lugar. No hay arrepentimiento ni remordimiento. Estos pensamientos causaron una reacción melancólica en Adachi, quien pedaleaba en su bicicleta. No obstante, algo comenzó a poner nerviosa a esta, mientras más se alejaba de su casa, y ello era la misma excusa que, según ella, justificaba sus errores. Nunca es tarde para el cambio. Eso resonaba en su cabeza, pero por otra parte, sentía que no era capaz de cumplir dicha filosofía. Hay muchos problemas que no estaban dentro del alcance de las personas, pero otros sí que permanecían en la capacidad de estas. Sin embargo, Adachi no se sentía capaz de sobreponerse. Sabía que debía ser honesta con su madre y decirle debidamente lo que sentía, su agradecimiento y emociones. Adachi no fue capaz de resolver su problema pese a estar a su alcance, limitándose a llorar por no poder superarse y hacer lo que sabía era correcto, sintiendo remordimiento, pues pese a su crecimiento y pensamientos, no podía dar otro paso. Ella ya no tendría más oportunidades, no volvería y se arrepentiría, pero aún así no fue lo suficientemente fuerte, terminando por recitar un poema sincero, que pretendía exponer su sentir debidamente a su madre, y el cual dejó a continuación en pantalla. Mamá, creo que voy a ser feliz, no volveré a hablar contigo, no volveré a verte, no más dependeré de ti. De ahora en adelante, más que decírtelo con palabras, te lo demostraré viviendo mi vida. Doja. Ahora mismo las madres se encontraban en una reunión, ello para hablar de la partida de sus hijas, quienes empezarían una vida juntas lejos de casa. La madre de Adachi estaba más triste que la de Shimamura, quien intentaba alegrarle, pues de hecho la madre de Adachi fue quien buscaba consuelo en esta. La madre de Adachi se sentía mal por no haber hecho algo más, teniendo arrepentimientos muy marcados. La madre de Shimamura se mostraba optimista, pero al mismo tiempo emocional, lo cual molestaba a la otra parte, quien pensaba no se tomaba sus emociones en serio. Pero por su lado, la madre de Shimamura se defendía, confesando que también se sentía devastada, porque su pequeña ya no viviría en casa, pero a comparación de su amiga, a ella aún le quedaba otra hija, la cual tenía que criar, por lo cual las situaciones no eran necesariamente iguales. No obstante, mostraba empatía y comprensión por su amiga, ya que sabía lo difícil que era para esta no haber podido solucionar su relación madre-hija. Finalmente, la madre de Adachi se sentiría más calmada y satisfecha gracias a su compañera, quien terminaría por invitarla a tomar, pero esta última se negaría exclamando que sabe cómo ésta no sabe llevar el alcohol. Doja. Ahora Shimamura y Adachi se encontraban en la escuela. Volvemos al pasado. Ambas intercambiaban miradas en el transcurso de las clases. Adachi volteaba nerviosa muy seguido. Por otra parte, Shimamura tomaba medidas para no darle el mensaje erróneo. Era época de San Valentín, y Shimamura relata un poco sobre su situación, hablando del año pasado y señalando cómo suele descansar en dichas fechas. A su vez, comenta acontecimientos menores, como el hecho de que esta cuando cursaba secundaria siempre solía acudir al club a practicar hasta quedar exhausta, siendo una persona más sana que la actual. Acabando la clase, las chicas hablaron. Adachi preguntaba por qué la miraba. Shimamura por su parte declaraba que quien miraba a la otra era Adachi, no ella.
Una conversación un tanto trivial que terminó con ambas partes aceptando que cruzaron miradas, debido a que no dejaban de pensar una en la otra. Posteriormente, ambas se preguntarían mutuamente si acaso la otra estaba enojada, aunque al final ambas lo negarían, y tras unos comentarios, Adachi comentaría que Shimamura se parece a su madre, cuando tiene ese tipo de conductas un tanto enérgicas, comentario que a esta última no le gustaría, aunque admitiría que en parte es algo normal, ya que los hijos se deben parecer a sus padres, en algún aspecto. Como ejemplo citaba a Adachi, quien tiene un físico igual al de su madre, hecho que pensó en mencionar, pero sabía que si lo decía, no pondría feliz a su pareja. Tras esto, la plática retoma el hecho de que ambas estaban viendo. Posteriormente, ambas se deciden a salir pues las clases habían acabado. Adachi tenía que ir a trabajar, y Shimamura pensaba que debería aprender sus horarios. Tomando rumbo a su destino caminando por los pasillos, ambas comenzaron a hablar sobre cómo Adachi era admirable, pues ha trabajado sin un objetivo fijo, más que su disposición de seguir haciéndolo. Shimamura le daba palmaditas en la cabeza, dando el mensaje de que ésta hacía un buen trabajo, y le consideraba muy madura, pese a que Adachi no estaba del todo convencida, sintiéndose tratada como una niña. Shimamura se sentía un poco superada por Adachi, pensando que aunque comparten la edad, ésta hace cosas más asombrosas y tiene más energía. Al llegar a la entrada de la escuela, ambas se soltaron de la mano. Adachi no parecía haber tenido intenciones de soltar a Shimamura, quien de hecho pensaba sobre cómo las verían los demás estudiantes, pero tras los comentarios de esta, consistentes en que Adachi es equiparable a una nuez, las manos se soltarían, y cada una seguiría su camino. En la mente de Shimamura, la misma pensaba sobre algunas deficiencias que tenían relación a Adachi, enfocándose en que aún existen cosas que puede mejorar, y por su parte, también existen factores que ya han mejorado, como el hecho de que le resulte más fácil entender a Adachi. Tanto sus sentimientos y opiniones era algo que la misma ya había logrado comprender de un mejor modo, aunque ello iría mejorando con el paso del tiempo, y a su vez, sus cambios ahora están estrictamente ligados, pues su vida ya es algo que empieza a compartir por varios motivos. No obstante, también existía la incógnita sobre qué hubiese pasado si no se hubieran conocido, y la respuesta constantemente se traducía en un mundo vacío. En medio de sus pensamientos, alguien saludó a Shimamura, y lo extraño es que la voz provenía de encima de ella, lo cual rápidamente le hizo deducir de quién se trataba. Era Yashi, que en esta ocasión vestía un pijama de pez, aunque la imagen se sugiere más a un tiburón. Shimamura preguntaría la clásica rutina consistente en por qué viste pijamas, y de dónde las saca. Yashi contestaría que las utiliza porque le gustan a Sho, y que a su vez, mucha gente se las otorga de buena fe, describiendo en ocasiones a personas muy raras y extrañas de imaginar. Al cabo de unos momentos, Yashi confesaría que se encontraba ahí para darle chocolates a Shimamura por el día de San Banderín, haciendo hincapié en que ésta desconoce el nombre exacto de la fecha, cuestión que Shimamura notaría de inmediato. Ambas continuaron su camino a casa, llamando Yashi la atención de todos, aunque no necesariamente por el disfraz, ya que Shimamura sabe bien que sin este igual resaltaría. Al llegar a su hogar, Shimamura nota que su hermana no había llegado. Yashi comentaría que por las fechas debe encontrarse ocupada en sus estudios. A su vez resalta que venía a entregar chocolates a toda la familia, ello mientras realizaba la acción de sacar chocolate de una parte de su disfraz, desconcertando a Shimamura, quien sabía que las dimensiones de los objetos no cuadraban entre sí. Para dejar ello más claro, los chocolates que Yashi sacó de su disfraz no deberían haber cabido en un inicio en el mismo. Shimamura preguntaría si ésta los compró, aunque Yashi contesta que ella misma los modeló tras verlos en la tele, recreando o replicando de manera perfecta la materia. Inclusive el envoltorio era el mismo, con todos los acabados y datos técnicos. Shimamura termina aceptando que para Yashi es normal ese tipo de cosas, pudiendo sacar incluso helados de los zapatos, o algo así. Tras ello, Shimamura le diría a Yashi que a Sho probablemente le gusten los chocolates, y de paso confiesa que los que recibió de Yashi le gustaron, haciendo énfasis en que es bueno ser sincero con lo que te regalan. Yashi pasaría a solicitar chocolate de parte de Shimamura, exclamando que ahora sabe más de la festividad. La otra chica se preguntaba si su hermana le había inculcado la tradición, mientras le decía a Yashi que iría a comprarle chocolate más tarde. En medio de ello, la madre de Shimamura aparece, intentando asustar a su hija, ocasionando que la misma cuestionara su madurez, y mencionara que cuando iba en secundaria solía pelear mucho con su madre, dado el choque de aptitudes, confesando Shimamura que aún le duele pensar en esa etapa. Yashi pasaría a otorgar chocolate a la madre, y ésta le respondería prometiéndole barritas del mismo producto, y el apartado terminaría con el siguiente pensamiento de Shimamura: así son las cosas, vivimos dando cada vez más cosas por sentado, nos olvidamos y nos acostumbramos, ampliando poco a poco la herida y aumentando el rango de dolor que podemos soportar. Al final nos acostumbramos a todo. Lo anterior se refería a cómo poco a poco, mientras creces y comienzas a ser más consciente de aquello que te rodea, te vas acostumbrando y adaptando, aceptando aquello que está más allá de tu alcance y desagrada, como aquellos errores que no podrás borrar o resarcir, en este caso su conducta de secundaria.
Otro apartado inicia. La familia de Shimamura y Yashi se fueron a dormir. La única despierta era la hermana mayor, quien se encontraba estudiando, hasta ser interrumpida por una llamada desconcertante. En un inicio pensó que era Adachi, pero al recordar que ésta siempre pregunta antes de marcar, descartó el supuesto, para después deducir que se trataba de Tarumi. Al iniciar la llamada, estas no sabían cómo proceder, pero rápidamente Shimamura intentó llegar al fondo del asunto, preguntando el motivo de la llamada. Tras algunos balbuceos, Tarumi le preguntaría si podían salir pronto. Shimamura preguntó si se refería a ahora, cosa que Tarumi negó, pero casi de inmediato exclamó que si era el caso por ella no había problema. Shimamura comenzó a pensar en su relación con Tarumi y cómo ésta se había tornado, frecuentándose a lo largo del año y con un rumbo incierto, por lo que contestaría que obviamente deberían salir de día. La conversación se prolongaría hasta que Shimamura comenzara a pensar en Adachi y qué pensaría esta debido a que está hablando con Tarumi. A su vez, le cruzó el pensamiento de que debería tomar la iniciativa y contarle a Tarumi que tenía novia. En medio de la llamada, Shimamura le confesó a Tarumi que tenía novia. Esta última quedaría perpleja sin entender lo que acababa de escuchar, pero Shimamura continuaría confesando que se siente mal cuando sale con alguien más. Tarumi permanecería en silencio, pero Shimamura seguiría enfatizando el hecho, lo que ocasionaría que Tarumi preguntase para confirmar, y Shimamura siguiera enfatizándolo. Shimamura no quería ocultar el hecho a Tarumi, pues la consideraba su amiga, y esto era parte de algo que debió haber hecho hace tiempo. La voz de Tarumi se centró nerviosa, asemejándose a un ave que le cerraron el pico y lo aplastaron. Al cabo de unos minutos, la conversación se retomó y finalizó en una cita para el día de mañana, tras acabar la escuela y encontrándose en la estación del metro. Tarumi quería ver a Shimamura y esta quería dejar claro las cosas lo antes posible. Tarumi quedó desconcertada, pero Shimamura simplemente siguió confirmando los preparativos. Finalmente la voz de Tarumi se desvanecería, hasta que terminase colgando sin siquiera despedirse. F por Tarumi. Retomando lo ocurrido, Shimamura ya no tenía sueño, pero se sentía débil. Posteriormente escuchó sonar el teléfono. Se trataba de Adachi, quien pedía permiso para marcarle. Shimamura dio luz verde, y tras esto empezó la conversación, donde en un inicio se habló de modo trivial, sorprendiendo a Adachi porque Shimamura estuviese estudiando tan tarde, pero tras unos momentos, esta le confesaría a su novia que antes se encontraba hablando con Tarumi. Adachi sacaría a relucir sus celos, pidiendo que no haga eso, pero de inmediato Shimamura arremetería, cuestionando a Adachi sobre si no confiaba en ella, y explicando por qué le cuenta lo sucedido. Shimamura declararía que los amigos son algo muy importante, cosa que sabía, Adachi no entendía, pero tenía que comprender, aunque sabía que a la misma Adachi sus demás relaciones no le interesaban, ya que no existía otra aparte de la de su noviazgo. Posteriormente terminaría preguntando si no confiaba en su novia. Adachi respondería que confía en ella, pero sentía una sensación horrible cuando alguien más le hablaba, más específicamente cuando llega a pensar que alguien más pudiera hacerla feliz o le divirtiese. Shimamura entendía el sentimiento de Adachi, confesando que es una novia muy problemática y empalagosa, pudiendo ser considerada una novia bondage. No obstante, Shimamura continuó, declarando que para las personas es difícil vivir ellas solas, ya que viven en sociedad, y eso trae consigo sin fin de factores. Adachi quería vivir una vida junta donde las dos formasen una existencia, pero Shimamura no estaba del todo de acuerdo, pensando que si ese fuese el caso, ambas ya no existirían de manera individual. Shimamura resaltó su descontento diciéndole a Adachi que le dolía que no confiara en ella. A su vez, la misma confiesa que no quiere abrirse a los demás, como con Adachi. No quiere dejar que la gente sepa cómo es por dentro, pues sabe que ello trae muchas consecuencias sentimentales y emocionales. Estos pensamientos hacían sentir sola a Shimamura, pero tranquila a su vez. Pero no podía permanecer apática ante todo, debía tomar ciertas acciones, y esperaba que Adachi le ayudara a salir adelante. Adachi se disculparía, ocasionando que Shimamura también se disculpara, y se limitara a decir que transmitir las emociones y sentimientos no estaría fácil. El mensaje por fin estaba claro, y tras un breve momento, la conversación continuó a un rumbo diferente. Rápidamente la plática se convirtió en una planeación para celebrar San Valentín. Tras ponerse de acuerdo, las chicas decidieron mantener la tradición del año pasado, pero a su vez pensaban que podían hacer algo más. Posteriormente la plática se centró en su futuro, sobre si seguirían estudiando la universidad o trabajarían. Shimamura se sentía cómoda estudiando, y resalta que sentía que la etapa que vivía desde que conoció a Adachi sería eterna, aunque tristemente eso no era cierto. Shimamura no tenía una pasión por aprender o estudiar algo, ella no tenía una meta, era simplista. Hubo quienes más de una ocasión le explicaron que su vida no podía ser tan simple, pero aún así ese sentimiento de apego a la conformidad estaba presente, sin poder pensar en el futuro, o qué hará después. Shimamura pensaba que ello se debía a que su futuro era algo nubloso, que no estaba escrito en piedra. Tras dicho segmento, la plática continuaría, centrándose en qué harían a futuro. Shimamura desviaba las preguntas a Adachi,
Quién sabía seguiría trabajando. Shimamura pensaba en su relación a futuro y lo incierto de esta, así como los acontecimientos fuera de su alcance. Tras ello, Shimamura retomó el tema de Tarumi, confesando que la vería mañana. Adachi no sabía de qué se trataba, o mejor dicho de quién, pasando a preguntar si era Ino Nagafuji, cosa que Shimamura negó. Aún así Adachi prevalecería insistiendo, pidiendo a Shimamura si podía acompañarle, solicitud claramente negada, pues Shimamura sabía que con Adachi ahí las cosas no podían salir bien. Esta última no se rendía y mostraba desconformidad, pero Shimamura le chantajearía diciendo que si es paciente le recompensará. Finalmente la conversación termina, con Adachi desistiendo y colgando, de modo alegre en sus fantasías. Shimamura tomaría su foca de peluche, quien le había acompañado toda la velada, y pensaría lo siguiente: es muy difícil ocultarse cuando tienes que desarrollar una relación con alguien a una distancia muy cercana. Se desgastan el uno al otro, así que el que se quede sin energía primero pierde. Y si sigues perdiendo, probablemente te quebrarás. Es necesario que el desgaste sea con moderación. La vida es dura, pero ¿por qué decidir subir una montaña cuando puedes avanzar sobre la llanura? Un nuevo apartado inicia. Estando ahora la pareja en la escuela, Shimamura le pregunta a Adachi desde cuándo es que se enamoró de ella. Adachi se exaltó, al grado de ponerse como un tomate, ocasionando alegría en Shimamura, que nunca se cansaba de sus expresiones únicas. Luego de algunas vueltas, Adachi contestaría de modo inexacto, confesando que simplemente ocurrió de un momento a otro, respuesta que conmovió a Shimamura, pues consideraba el hecho algo romántico. La conversación se voltearía, y ahora Adachi haría la pregunta. Sin embargo, Shimamura no daría una respuesta satisfactoria, dejando muchos factores al azar. Adachi indagaría, pero no obtendría respuesta de viva voz, aunque por su parte, en la mente de Shimamura, esta comenzaría a hacer memoria, resaltando que probablemente ello ocurrió cuando vieron los fuegos artificiales. En medio de los pensamientos de ambas, Adachi decidió irse a lavar la cara, por el tono rojo que había adquirido. Shimamura permaneció en el salón, y sin moverse logró visualizar a Pancho, quien pasó delante de ella, y tenía una lonchera parecida. A los pocos instantes, estas entablarían conversación breve, la cual como tema principal tenía las preguntas de Pancho referente a qué haría la pareja en San Valentín, y preguntando cómo lo celebraron el año pasado. Shimamura contestaría que fue una lucha de pulgares. Pancho pensaría que era una metáfora, pero Shimamura lo negaría de inmediato. Al cabo de unos segundos, Pancho se encontraba buscando un significado, exclamando que fue algo profundo. Posteriormente, se retiraría e intentaría realizar una lucha de pulgares con sus propias manos. A Shimamura no le desagradaba a Pancho, aunque sabía que su relación era extraña. Otro apartado inicia. Las clases habían terminado, y eso significaba que Shimamura iría a ver a Tarumi en la estación, razón por la cual se encontraba cantando a fin de apaciguar su mente, cosa que no funcionó del todo. Ya estando en la salida de la escuela, acompañada de Adachi, esta le declaró que ya era hora de que se separaran, aunque Adachi pareciese haber puesto pucheros cómicos debido a que no quería dejar ir a Shimamura. Por su parte, esta última, para no perder el tiempo, decidió tomar la siguiente acción. Le hice una pequeña seña, tomé su mano izquierda y presioné mis labios sobre el dorso de la misma. Sí, sin ilustración, lo siento. Tras ello, Adachi quedó atónita y no pudo seguir a Shimamura, quien pensaba hizo una buena jugada. Pasando algunos momentos o minutos, Shimamura ya estaba llegando a la estación, mientras pensaba que actualmente piensa mucho en Adachi. Una vez estando en el punto de encuentro, esta contactaría a Tarumi, quien llegaría un poco tarde, acompañada de un equipaje enorme. Tarumi estaba ayudando en su casa, pareciendo una hija ejemplar, y alguien que no tenía malas intenciones en lo más mínimo. Shimamura comenzó a recapitular sobre Tarumi, y él como realmente no recuerda algo especial desde su infancia, sino el mero confort y alegría de haber vivido y jugado hace mucho tiempo. Tras el saludo, Shimamura volteó para asegurarse de que Adachi no se encontraba cerca, y al confirmarlo, el nuevo dúo comenzó a moverse. Tarumi le hacía cumplidos constantemente, y a su vez le otorgaba una que otra prenda, para el frío, como una bufanda, orejeras e incluso un café para calentarse. Tarumi tomó la iniciativa, y se encontraban camino al río donde se realizó el retrato previo. Shimamura en un inicio pensó que tal vez harían una barbacoa o darían un paseo, pero se equivocó, ya que al cabo de unos segundos, Tarumi dejaría claro que pretendía volverla a retratar, pero esta ocasión, Shimamura se quedaría con dicho arte. Lo primero en cruzar por la cabeza de esta fueron las quejas y burlas de su hermana menor, quien encontraría retorcido y extraño que alguien tuviese un retrato de sí mismo. Tarumi se encontraba un poco alterada, pese a sugerir estar tranquila, emanaba nervios. La estación era opuesta a la de la vez anterior, y eso contrastaba con su situación actual en relación a Shimamura, quien pensaba que esta ocasión había muchas cosas diferentes a la de aquella vez. Tras una descripción más específica del entorno, y Tarumi preparando los materiales para el retrato, Shimamura empezaría a analizar mejor la situación,
iniciando por el río que se veía hermoso, pareciendo incluso que Yashi podría salir nadando en un segundo u otro. Tarumi preguntaba si se encontraba cómoda en la posición que le puso en la silla. Shimamura dejaría claro que no había problema, y así Tarumi empezaría a pintar, ocasionando que Shimamura tuviese un breve recuerdo. Ella alguna vez cuando pintaba sacaba todos los colores posibles, y los utilizaba acorde lo considerase necesario, desperdiciando más de una vez la pintura. Por otra parte, y de modo contradictorio, a esta siempre le sobraba pintura al final de cada sesión. Esto, curiosamente, le permitía seguir pintando, por lo cual no tenía sentido pensar que pudo haber pintado de otra forma desde un inicio, pues de lo contrario, esto no habría ocurrido. Regresando a la realidad, Shimamura entablaría conversación con Tarumi, preguntándole si ha mejorado. Tarumi débilmente asintiría, pero Shimamura pensaba que debían hablar lo antes posible, así que incitó a esta que siguiera hablando, por lo cual Tarumi pasaría a preguntarle sobre Adachi y su personalidad. Shimamura declararía que Adachi solía ser una persona tranquila y serena, así como despreocupada. Tarumi quedaría intrigada, ya que la palabra solía resaltó demasiado, pues estaba en pasado, pero en su mente, Shimamura explicaba que si bien eso no ha cambiado, nuevas cosas se han formado en relación a ella y su crecimiento, y eso le agrada. Tarumi preguntaría cómo es ahora su novia. Shimamura se limitaría a decir que como un cachorro, cosa que confundiría a Tarumi. Shimamura contemplaba las cualidades físicas y mentales de Adachi, pero no quería describírselas a Tarumi a fin de no sonar tan explícita y cliché, pues de hecho Tarumi no pensaba que Adachi fuese muy femenina por lo que estaba oyendo, aunque poco le importaba a Shimamura, quien le decía que por ello la analogía del perro es sosa. Tarumi indagaba más y más, pero Shimamura simplemente no sabría como antes, pensando que en el pasado ella era igual a Yashi, en toda regla, pero ello había cambiado. Tarumi prosiguió. Buscando más respuestas le preguntó a Shimamura si ella era el hombre de la relación, o si acaso el amor era de una hermana mayor. Shimamura no entendió al instante, pero dejó claro que la relación se suscitó en base a su convivencia en el instituto. Tarumi había dejado de pintar en algún momento, y tras ello volvió a preguntar sobre quién y cómo era Adachi. Shimamura pensaría y comentaría algunas características típicas del personaje, buenas notas, delicada, tímida, serena, etc. Le faltó un poco loca. Sin embargo, daría en el clavo cuando dijera que es el arca que le impulsa a seguir, teniendo el anhelo de ver hasta dónde llega su relación y qué tipo de camino recorrerían las mismas. Esto último quebró a Tarumi, quien ahora se encontraba triste balbuceando y diciendo levemente algunos acontecimientos pasados. Tarumi sabía que Shimamura era feliz y eso le alegraba, pero ahora sabe que realmente le gusta Adachi, y eso le hacía recordar algunos acontecimientos como el viaje en tren tras su encuentro o reencuentro, y tras ello le pidió a Shimamura que pudieran seguir siendo amigas. Ella estaba llorando. Tarumi estaba llorando. La hice llorar. Llorando porque somos amigas. En otras palabras, la oración se cortó. Shimamura procesaba lo que veía y estaba a punto de preguntar algo a Tarumi, pero no pudo terminar la oración, pues sintió un nudo en la garganta. No obstante, Tarumi contestó torpemente con un sí. La amistad se estaba desmoronando enfrente de ella, y ello acabaría con la misma para siempre. Amistad es algo hermoso, ya la ves, algo que ninguna de las dos siente ahora en su interior, pensó Shimamura, quien en un segundo recordó todo lo ocurrido. Tarumi intentaba seguir adelante porque es una buena persona, algo que Adachi jamás hubiera hecho. Éramos amigas, estábamos unidas, nos tomábamos de la mano, estábamos en la escuela primaria, éramos Taru-chan y Chima-chan, éramos las mejores, nos veíamos siempre, comíamos juntas el almuerzo del colegio, íbamos juntas de compras, estábamos ilusionadas, teníamos accesorios a juego, éramos las mejores amigas, pero, por un momento, pensé que quizá fue un error detenerme en aquella estación, aquella vez que se reencontraron, y que no podía recordar su apodo, pensó Shimamura, quien se cuestionaba cómo terminó todo de este modo, así como otras cosas. Sin embargo, si ella dijese eso en voz alta sería el final. Ahora mismo ella sabía que gustaba más de Adachi que de Tarumi, y la única razón radica en que su vida entera se había tornado de ese modo. No era un factor, eran todos los que influenciaron en que ella ahora se sintiera de ese modo. Las preguntas invadieron a Shimamura. ¿Cuáles eran las intenciones de Tarumi? ¿Qué buscaba con esta cita? ¿Pensaba que podía hacer las cosas funcionar? ¿Ello funcionaría? ¿Qué quería hacer funcionar? Todas esas incógnitas pasaron en un segundo por la mente de Shimamura. La relación estaba a punto de terminar. ¿Qué debería hacer? Gritar el nombre de su amiga. Seguir como si su relación siguiera viva. Tal vez Tarumi no necesite eso, e incluso más allá de ello, Shimamura no podía imaginar ni ver más camino en su amistad. Shimamura ya contemplaba las intenciones de Tarumi, y por ello sabía que difícilmente podría mantenerlas a flote, pues contemplaba que sin su amistad o no, nada cambiaría.
Ella se preguntaba qué era lo mejor para Tarumi, pensando que sin duda alguna el ser amigas no era la respuesta. Shimamura no podía darle su amistad, por lo cual pretendía alejarse. Mientras tanto, Tarumi se encontraba riendo y llorando mientras pintaba torpemente. Me hubiese gustado que llegáramos más lejos juntas, murmuró Tarumi en voz baja. Shimamura recapacitó. Ella se había peleado muchas veces en la secundaria, había herido y lastimado a varias personas, pero para ella todas aquellas no eran más que imbéciles. No obstante, por primera vez, había hecho llorar a alguien que le importaba, a una amiga. Y aquí no sé ustedes, pero considero que Tarumi merece algo mejor. Estoy muy sad por ella, pero sigamos. Doja. Ino y Nagafuji se encontraban en casa de esta última, holgazaneando. Ino pensaba sobre el futuro y cómo este les traería limitaciones que les impediría seguir realizando su día a día, perder el tiempo o simplemente distraerse. Por ello le preguntaba a Nagafuji si tenía planes a futuro, como un trabajo o algo semejante. Esta última daba respuestas nulas, dejándose ver como un alma libre y despreocupada. Posteriormente se desarrollaría una rutina cómica, donde debido a las fantasías de Nagafuji, Ino haría un juego de palabras con dicha palabra y su nombre, fantasía y Nagafuji, sin agregar que esta última no veía la seriedad de lo que hablaba Ino, pero reflejaba entender sus sentimientos, lo cual terminaría con ambas tranquilas, pensando que si bien el futuro es algo incierto, que trae consecuencias ya previstas, no significaría que su vida estuviese estrictamente restringida, y su relación solo acabaría si ellas así lo permitían. Doja. Regresando al futuro con el corazón roto, nos situamos con Adachi Shimamura en su nuevo departamento, donde su vida juntas acaba de comenzar. No obstante, en su primer día, dieron prioridad a establecer los muebles y objetos para poder descansar en la noche, razón por la cual ahora se encuentran en un futón. Ambas habían planeado acabar la mudanza a medianoche, pero no fue el caso. Ya recostadas juntas, Adachi describe lo lindo que se siente dormir junto a la persona que ama, haciendo énfasis en cómo puede apreciar a Shimamura dormida, pero al cabo de unos instantes, esta última abre sus párpados, lentamente, para preguntar a Adachi si no tiene sueño. La misma contesta de inmediato que tenía cosas en que pensar, lo cual incitó a Shimamura a escuchar a su pareja, diciéndole que lo hará hasta que se duerma. Es entonces que Adachi comienza a desahogarse, aunque de manera burda, pues al cabo de unos minutos se da cuenta que realmente no son cosas importantes, sino trivialidades, de las cuales disfrutará de ahora en adelante, como poder dormir junto a Shimamura, despertar y recibir sus buenos días, ir juntas camino al trabajo, etc. Tras concluir que realmente no hay preocupaciones, el tema se desvía al pasado, señalando a Adachi que desde que conoció a Shimamura no ha podido dormir bien, haciendo memoria de todas las veces que la ansiedad llegó a carcomerla. Sin embargo, el tema se desviaría preguntando a Adachi sobre cómo tomó la familia de Shimamura el hecho de que se mudara, aunque rápidamente recalcaría que una oveja comiendo repollo alivianó el tema. Adachi no entendería esto, pero no tendría tiempo para pensar, dado que Shimamura le devolvería la pregunta, aunque rápidamente Adachi negaría haber tratado el tema con alguien. Por lo anterior, el tema volvería a cambiar, incitando a Shimamura a Adachi a poner un tema de conversación. Este tipo de situaciones le hacía recordar sus encuentros en el segundo piso del gimnasio. Adachi tomó la iniciativa y le preguntó qué pensaba antes de que la conversación iniciara. Shimamura, a los segundos, comentó que se trataba de sueños y pensamientos, consistentes en imaginar su futuro juntas, ambas ya con una edad mayor, viviendo juntas, y tras revisar el tono de su cabello, Adachi le pregunta a Shimamura si cree que llegarán a viejas, respondiendo Shimamura con un "ya lo veremos, abuela". Tras ello ambas deciden por fin dormir. Ya es de otro día, y la voz suave de Shimamura despierta a Adachi, quien procesando el acontecimiento se exalta, dando un brinco del futón. Adachi recordó que ahora viven juntas, y tal parece es como se lo había imaginado. Luego de dejar de soñar despierta, se dirige a desayunar. Shimamura le prepara un sándwich, y le dio un cartón de leche. Adachi, pese a disfrutar del desayuno, no pudo transmitir debidamente que no estaba siendo condescendiente con Shimamura, haciendo notar que realmente para Adachi la comida siempre es buena. Acabando el almuerzo, la pareja planeaba qué hacer a continuación. No obstante, Shimamura rápidamente pensó en descansar, tirándose al piso. Adachi no sabía qué hacer, así que se sentó junto a ella, aunque tras esto la misma Shimamura le daría un golpe en la espalda, diciéndole que no debe permitirle descansar tan fácilmente. Adachi entiende el motivo, y tras ello se ponen a terminar de desempacar. Durante las actividades y acomodo de muebles, Adachi recordaría cómo inició su relación, aquello que los trajo aquí, razón por la cual se perdió un poco en sus pensamientos, aunque Shimamura le despertaría molestándole, preguntando si acaso ya tomaría un descanso. Adachi se despejaría, pero ambas terminarían acordando que es bueno descansar. Shimamura se tendería en un sofá, tomando su foca de peluche y exclamando que el mudarse es algo pesado, por lo cual no quiere hacerlo seguido. Tras esto toma la foca de peluche y la coloca en su rostro, ello para pasar a hablar por medio de esta. No me fuerces demasiado, dijo la foca a Shimamura. Adachi no entendía nada, por lo cual Shimamura pasó a dar una explicación sin desprenderse de la foca.
significa que no quiero mudarme y vivir aquí durante mucho tiempo. Adachi lo entendió tras unos segundos, y luego se posicionó al lado de Shimamura, cruzando mirada con 4 ojos, los de Shimamura y los de la foca, aunque rápidamente descartó la foca debido a que no era un ser vivo. Shimamura y Adachi formalmente se saludaron, diciendo que de ahora en adelante estarán en un cuidado mutuo. Shimamura destaca que será exigente de un modo burlón y sarcástico, y de inmediato le pide a Adachi una taza de té. Esta, sin dudarlo, sale corriendo por ella, pese a que Shimamura le intenta detener pues era una broma, aunque la misma Adachi actúa para ampliar dicha broma, señalando tras los comentarios de Shimamura que simplemente lo hizo porque también quería molestarla. Pasando unas cuantas horas inciertas del día, Adachi se encontraba fantaseando todo lo que la pareja compartiría en adelante, como la bañera, la alcoba, el comedor, etc. Tras haber tomado un baño, se dirigía a la habitación donde encontró a Shimamura, viendo su vestido chino, el cual era icónico para la pareja. Luego de recapitular las ocasiones que se utilizó, Shimamura pidió a Adachi que lo vistiera nuevamente, pero recapacitaría al pensar que eso quitaría el encanto. Tras una breve charla, Adachi se sacaba el cabello mientras Shimamura se recostaba en el sillón, bostezando, reflejando su cansancio y cómo ésta quería dormir. Ahora ya había una cama funcional, a comparación del futón. Cerca de la cama estaba un escritorio en una esquina de la habitación, donde yacía la foca de peluche, acompañada de un pequeño colgante de oso, el cual, si hacen memoria, recordarán que fue el que le regaló Tarumi. Shimamura ya estaba a punto de dormir, tan solo recapitularon sus planes para mañana, consistentes en abastecerse de alimentos y productos del hogar. Adachi, como de costumbre, permanecería condescendiente, simplemente inmersa en su felicidad por ahora vivir con Shimamura. Al cabo de unos momentos, Adachi le daría luz verde a Shimamura para dormir. Esta alegrada daría las gracias y pasaría a descansar, aunque de un modo misterioso, donde parecía dormida la misma, comenzaría a balbucear, sin dejar claro si estaba despierta o dormida. Sigo sintiendo que estoy en una especie de sueño. Adachi no entendía las palabras de Shimamura, pero tras recordar la alegría que le rodeaba, no tardó en dormir tras esta. Ya es el siguiente día, o el día siguiente, y el dúo se encontraba buscando un supermercado por medio de una app. En ese momento se describe un poco la nueva zona donde residen, consistente en su mayoría en edificios enormes que ya habían visto en el momento que buscaban departamento, pero aún así no estaban acostumbradas al entorno de manera plena. Ambas iban tomadas de la mano, causando a que Adachi no se preocupase por nada más. Shimamura pasa a preguntar a Adachi qué es lo que necesita. Esta simplemente se limita a recopilar las palabras pan y agua, ocasionando que Shimamura se burle de ella, diciendo que es una planta comedora de pan, lo cual, en retrospectiva, suena aterrador. Llegando a su destino, se desenvolvería una plática recurrente, donde Adachi enfatiza el cómo ama vivir con Shimamura, sintiendo esta como la más hogareña de las dos. Tras comprar algunos víveres, Shimamura encontraría una revista que llamaría su atención, al grado que la compraría. Estas llegarían a casa y Shimamura se recostaría en el sillón, para pasar a leer. En la revista ella había reconocido a alguien, una chica que tenía una cinta de en entrenamiento y que ahora era una famosa alfarera. Haciendo memoria, se trataba de su antigua amiga, con la que jugaba en casa de sus abuelos. Adachi preguntaría si la conocía, y Shimamura se limitaría a afirmar, pensando que la chica ha llegado lejos. Adachi intentaría indagar sobre la chica, y rápidamente Shimamura esclarecería que se trataba de su vecina, complaciendo rápidamente a Adachi, quien había sido callada por Shimamura, y quien le apretó los labios en un momento a fin de que no hiciera un alboroto. Adachi utilizaba gafas por alguna razón, de color azul debido a que era el color de la suerte para ella, haciendo una breve referencia a la divina, tal parece, quien le dio dicho dato. Pero lo importante aquí es que a Shimamura le gustaba el hecho de que Adachi usase lentes. Del mismo modo, una rutina un tanto irrelevante se desarrolla, donde éste utiliza los lentes de Adachi, quien termina halagándola como de costumbre. Ambas confiesan que trabajaron tiempo parcial durante la universidad, y ese dinero generado junto con los ahorros de Adachi lograron costearse este departamento. En aquellos días no tenían una meta o uso para el dinero, pero ello cambió con el paso del tiempo, y ahora de algún modo parecía que el futuro cambiaba la percepción del pasado. Ahora Shimamura señala que el trabajo de Adachi estará mejor pagado que el suyo, pero eso realmente no importa, ya que ambas se esforzarán para conseguir suficiente dinero para viajar al extranjero. Shimamura seguía admirando a Adachi, exponiendo que la considera una persona más eficiente y dedicada, pese a las contrarias de su pareja, quien piensa en todas sus deficiencias y problemas personales. Acabando los halagos de habilidades, se pasaron a los físicos, donde ambas se decían mutuamente que la otra era más bella. En ese momento sus cabezas y frentes estaban casi pegadas, y en medio de la tensión, Shimamura lamió la nariz de Adachi, diciendo que ésta sabía maquillaje. Adachi pasó a preguntarse qué significaba lamer la nariz de alguien. A este momento sería interrumpido por un ruido. Shimamura creyó haber oído algo semejante a los pasos de su hermana en la casa. Adachi preguntaría qué cruzaba por su cabeza, y esta confesaría que se siente un tanto extraña, pareciendo melancólica y solitaria. ¿Te sientes sola?, preguntó Adachi. Yo no diría sola. No, supongo que me siento un poco sola. Sí, contestó Shimamura. Incluso si estoy aquí,
preguntó Adachi. Sí, Adachi, incluso si estás aquí. Shimamura continuaba sin mentir o engañar. No eres mi familia, Adachi. Tu lugar dentro de mí es un tanto diferente. Aquí, dijo señalando su pecho. Mi corazón es un gran vacío, el cual es llenado por ti, Adachi, mi familia, y luego hay perros y criaturas raras. Supongo que necesito muchas cosas. Soy codiciosa. Adachi entiende lo que Shimamura dice, y pensando en introspectiva, sabe que ella solo necesita de su pareja para seguir adelante. No obstante, sabe que eso no es lo mismo para Shimamura. Ella tiene más vacíos y cicatrices. Era como dibujar la superficie de la luna. No quieres ser de mi familia, ¿verdad, Adachi?, preguntó Shimamura. Adachi piensa un poco y contesta, quiero lo mejor para ti. Esa respuesta haría reír a Shimamura, quien menciona que ello no ha cambiado. Shimamura pasa a apretar un poco la garganta de Adachi, para exclamar que esta no ha cambiado en nada. Bueno, algún día me acostumbraré, el corazón humano es muy flexible. Tras ello, Shimamura se repuso por completo, pensando que Yashi es alguien que aparece sin avisar. Ahora Shimamura fue por unos jugos para festejar su mudanza. Luego de brindar y una breve charla cómica, Shimamura pasa a ser la almohada de Adachi, utilizando su regazo, y recalcando que mañana eso sería al revés. Adachi, estando cómoda, comienza una plática trivial con Shimamura, donde habla del clima cálido debido a la primavera. Al cabo de unos momentos, Shimamura se quedó dormida, mientras Adachi pensaba que la eternidad de su relación ahora estaba a su alcance, pues una vida única de ellas dos había iniciado. Por lo anterior, Adachi pasó a acurrucarse con Shimamura, pensando en decirle algo, pero al final prefirió dejarla dormir, pues sabía que de aquí en adelante ella estaría presente en toda su vida. Pasando unas horas ya era de noche, y Shimamura iba nuevamente a dormir con el permiso de Adachi, quien la acompañaría a descansar en la cama, pero en el camino a la habitación, Shimamura iría al baño, dejando a Adachi adelantarse. Esta se pondría al borde de la cama e iniciaría a recapacitar. Tras unos momentos, Shimamura regresaría, y reiteraría aquella rutina de cuando durmieron juntas en el futón, tras mudarse, solo que haciendo énfasis en lo cómodo que es dormir en una cama. Luego de llevar a cabo una plática irrelevante que enfocaba el estilo de vida en conjunto, las chicas pasarían a descansar, pensando que el trabajo se avecina, y con él menos tiempo libre para ambas. Adachi recapacita, y termina pensando lo siguiente, la mayoría de las personas que he conocido no me han importado. Esto lo causé yo misma, nunca construí un puente de interés, y cuando lo hice, no lo crucé adecuadamente. Con el paso del tiempo, las personas se alejaron, yo nunca las seguí, solo continué avanzando. Todo ello es mi culpa. Estoy segura de que nunca podré arreglar esa parte de mí. No puedo vivir con alguien más. Soy alguien que solo puede vivir con Shimamura. Este es mi sueño, y lo estoy cumpliendo. Adachi se sentía feliz, resaltando que vivir con Shimamura, una vida con ella es lo que anhela, y le hace feliz, sintiendo que ese es su camino. Adachi pasó a susurrar lo siguiente a quien estaba a su lado. Favor de leerlo ustedes mismos porque yo soy un asco haciendo voces. Doja. Volvemos al pasado. Shimamura llegaba a su casa, donde encontraba a Yashi, quitándole las canas a su madre a cambio de comida. Curiosamente, Yashi dice que moldea sus manos para que sea más fácil realizar la tarea. Luego de un breve intervalo donde quita las canas y recibe comida, esta pasa a ofrecer sus servicios a Shimamura, quien termina aceptando, aunque al ver Yashi que no tiene canas se desanima un poco, pero terminan acordando que en el futuro se las quitará. Algo importante es que se menciona que los ojos de Yashi reflejan unos matices y remolinos únicos, como una especie de galaxia que se extiende, algo que nunca podrás encontrar en otro lugar. Doja. Shimamura se encontraba a su futón recapacitando. En la habitación de al lado se encontraba Yashi con su hermana Sho. Shimamura pensaba qué podía hacer este año para volver más memorable en San Valentín, aunque terminaría distrayéndose, pensando sobre si ella, al igual que Yashi, podrá brillar. Shimamura se quedó dormida en algún momento, y ahora había despertado, recordando a Tarumi, pues lo que ocurrió fue demasiado como para ignorarlo. Tras lo ocurrido, Shimamura recibió el cuadro de Tarumi, y regresó a casa. Todo estuvo tan mal que ambas caminaron en diferentes direcciones desde el río. Por supuesto, le regresó toda la ropa de modelaje. Shimamura aún se preguntaba si había algo que hacer, si había solución, pese a parecer que no. Y de hecho la misma sabe que fue la misma Shimamura quien tuvo la culpa, ya que Tarumi siempre fue sincera en cuanto a lo que quería. Podía darle vueltas pero nunca desistió. Shimamura lo había notado. Como resultado, ahora todas las convivencias con Tarumi parecían una secuencia de sueños, como si se sintieran distantes. Y analizando todo lo ocurrido, no era raro para Shimamura contemplar el presente. Éramos tan cercanas. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Shimamura-san? De repente la voz de Yashi apareció. Solo estoy teniendo un pequeño problema con la madurez, le contestó Shimamura. Yo solía ser así, contestó Yashi. Mentirosa, le dijo Shimamura, quien con su comentario hizo reír al alien. Yashi exclamaría que tener problemas es bueno, ya que significa que le das importancia a algo, hecho que animó un poco a Shimamura, pues tenía sentido. Yashi luego haría reír a la chica cuestionándose qué comer. Shimamura parece haber despertado.
se encontraba en el salón de clases, pero no se veía a Adachi por ningún lado, haciendo que la joven se preguntara si desarrolló poderes telepáticos. Adachi se encontraba junto a ella, y cuando Shimamura pregunta si había alguien más, ésta lo niega, para posteriormente preguntar qué ocurre. Shimamura dice que no sabe qué comerá el día de hoy, pese a traer su lonchera, dejando confusa a Adachi, quien tras la frase de Shimamura, le confiesa que ahora se parece a su madre. El timbre sonó y las clases comenzaron. Shimamura escuchó la risa de Yashi, mientras pensaba que Adachi era capaz de dar forma a un corazón. En cuanto ésta abrió su libro de texto, notó partículas azules desprendiéndose de este. Acabando las clases, ahora el dúo se dirige a la salida. Shimamura confirma si Adachi tiene tarea, o mejor dicho trabajo, y esta al asentir, pregunta si es posible salir a alguna parte y volver a casa juntas, causando que Shimamura le diga que es codiciosa. En el camino a la salida, Shimamura divisó a Pancho, quien pasando de largo le hizo una seña con los dedos, que se traduce en un bang. Al llegar a la salida, o en el transcurso hacia esta, Adachi preguntaría sobre la salida con Tarumi, y Shimamura, tras muchas cosas y recapitular todo lo acontecido, terminaría siendo sincera, diciendo que simplemente no fue divertido ver a Tarumi. Por dentro recordaba que le hizo llorar, y que en muchos sentidos tuvo la culpa, pero en cuestión de Adachi, se limitó a dar la respuesta simple y llana, justificando que debido a que ya no es divertido salir con Tarumi, es muy probable que nunca vuelva a verla. Adachi se sentía sorprendida e intrigada, al grado que cuestionó a Shimamura, preguntándole si en efecto estaba segura de que ya no quiere volver a ver a su amiga. Shimamura no sabía qué decir exactamente, así que se limitó a confirmar que Adachi es divertida, y que por eso quiere estar con ella. Adachi no entendió esto, pero no tuvo tiempo para preguntar, ya que Shimamura de inmediato empezó a brincar y correr, mientras gritaba lo siguiente: happy, ok, jajaja. Para Shimamura, Adachi y sus características podían encajar una con la otra, razón por la cual da a entender que son personas muy compatibles, pese a no ser perfectas, y puede sonar cruel o muy insensible, pero a Shimamura le gusta poder moldear a Adachi. Finalmente las dos bajaron las escaleras corriendo juntas. Ahora Shimamura se encontraba en su hogar, descansando y pensando qué hacer para festejar San Valentín, recapacitando sobre lo que es consciente y sobre lo que no. Para su sorpresa, tras intentar alcanzar su bolso, logró percatarse del oso llavero que le dio Tarumi, haciendo que ésta lo mirase tambalearse fijamente, hasta quedarse quieto, causando que se preguntara si Tarumi conservaría ese oso. Shimamura se preguntaba si estaba tratando de apreciar el objeto y no la persona, ello a fin de sentir que algo bueno pasó. Volviendo a pensar en Tarumi, Shimamura se preguntaba el qué pudo haber sido si las cosas hubieran resultado diferente, deduciendo que posiblemente nunca le hubiera dado una respuesta satisfactoria a Tarumi, ya que ésta quería algo más que amistad, cosa que Shimamura no le podía brindar. Pensando en si eso sería el final, la misma empezó a meditar. Si todo fuese un malentendido, sería triste que las cosas acabasen de ese modo, donde se separaran para siempre sin haber acudido a una solución. En retrospectiva, Tarumi tenía los mismos ojos que Adachi, algo que sorprendió a Shimamura cuando se dio cuenta. Estas se separaron por un hecho que estaba fuera de su alcance, la secundaria, pero aún así había algo más. Cuando eran jóvenes eran unidas, aunque Shimamura ya no es igual actualmente, pues de pequeña era muy abierta y presumiblemente vulnerable. Shimamura pensó que tal vez Tarumi se había librado de ello, al no considerar las circunstancias del otro. Analizando mejor las cosas, Shimamura se da cuenta que no puede ver a Tarumi del mismo modo desde que empezó a salir con Adachi, utilizando esta como un adjetivo calificativo. Shimamura comenzó a pensar en por qué es tan compatible con Adachi, como si ello fuese predestinado. Tirándose al piso, esta terminaría aplastando a Yashi, quien dormía sin hacer ningún ruido detrás de esta. Luego de disculparse con esta y notar su pijama de grulla, Yashi le declararía a Shimamura que a partir de ahora será más feliz, ello debido a que se acaba de volver consciente de algo importante. Shimamura aceptaría la declaración de Yashi, quien se iría con su nutria de peluche en las manos. De hecho, había algo que había despertado el interés de Shimamura en relación a Yashi, y era la extraña presencia que ahora tenía esta en su familia, siendo cercana a su padre y madre, y nombrando a su hermana Sho sin tener una razón aparente, ya que recordemos su hermano tiene un nombre parecido, de hecho nunca se ha mencionado en la obra. Esto último terminaría dándole una idea definitiva sobre qué hacer en San Valentín a Shimamura, llamarse por su nombre de pila. Ya era el día esperado. Shimamura se despierta con ayuda de su hermana, quien le regaña debido a que no le hace caso al despertador, y por eso tuvo que ayudarle. Shimamura describiría su rutina para arreglarse, así como el carácter maduro agresivo de su hermana, ello hasta que Adachi le llamase, esto para simplemente confirmar y o pedir que se llamasen por sus nombres hasta que se encontraran en persona. Adachi resaltaría que sentía raro no decir su apellido un solo día, pero hoy es una plática un tanto trivial, pues el objeto de la conversación se centraría en que Adachi ama a Shimamura, y por ello no puede dejar de decir su apellido. Tras acabar la llamada y ponerse de acuerdo, Shimamura termina sus arreglos, y se dispone a salir a ver a Adachi, pero no sin antes ser interceptada por su madre, quien le pregunta si saldrá con Adachi.
Tras afirmar que era un buen día para una cita, Shimamura terminaría sintiendo, pensando el cómo su madre sabía sus planes si no le dijo nada. Del mismo modo, esta le pregunta si no tiene más amigos que Adachi. Shimamura, de modo desinteresado y evasivo, contesta que no lo sabe, apresurándose a salir, pero para su mala suerte, su madre, quien cargaba a Yashi vestida de koala, le jugó una broma consistente en darle unos pequeños pinchazos, con los dedos. Finalmente le dijo que disfrutara su cita, y dejó marchar a su hija. Al salir a la calle, Shimamura sentía bruscamente el cambio de temperatura. Pasado un tiempo, la pareja ya se había encontrado, y lo primero que resaltaron es la dificultad para llamarse por sus nombres, Sakura y Hogetsu. Esta conversación se prolongaría un buen tiempo, ya que ni una ni la otra lograba decirlo naturalmente o de manera regular, sino que en muchas ocasiones caían en el error de pronunciar las sílabas del apellido primero. El plan para San Valentín era el mismo que el año pasado, ir a Nagoya a comprar chocolates, pero en esta ocasión con la variante de que tendrían que llamarse por su nombre todo el día. Estas se dirigían al tren para la estación de Nagoya, y en el transcurso se suscitaban pensamientos sentimentales sobre la dificultad y costumbres concernientes a llamarse Adachi Shimamura, así como el clima ligado a la festividad, y que tenía más encanto de noche. Al llegar a la estación del tren, este estaba por llegar, y ambas salieron corriendo para alcanzarlo tras subir las escaleras. Shimamura confiesa que no corre muy seguido, por lo cual siente como única cada vez que realiza tal acción. Al entrar en el vagón, ambas toman asiento, para repetir de un modo extrañamente similar la rutina de los nombres, donde Adachi se esfuerza demasiado para poder llamarla Hogetsu, causándole ternura a la misma, por la manera en que se esfuerza para que las cosas salgan bien. En unos cuantos minutos, la pareja se pregunta qué hacer para pasar el rato, y ambas terminarían optando por la lucha de pulgares, recordando a Shimamura lo que le comentó a Pancho aquel día. Los movimientos de pulgar de Adachi reflejaban su personalidad según Shimamura, pues esta vez se escondía para evitar ser atacada, y cuando tenía la oportunidad, no dudaba en arremeter y no soltar el dedo del oponente. Tras acabar el combate, Shimamura se preguntaba el futuro de su relación, qué tanto cambiaría lo que actualmente está ocurriendo en un par de años. Ello era un misterio, pero estaba ansiosa de algún modo. Luego, para seguir con la conversación, Shimamura hablaría sobre el arca que es Adachi, diciendo comentarios como Sakura me transporta a muchos lugares, dando a entender en sentido figurado y filosófico cómo ésta influye en sus acciones y vida, pues es un eje que le echa a andar en varios modos. Al mismo tiempo, cita que sin Adachi, esta posiblemente seguiría con Tarumi, y no se hubiera separado. Tanto cosas buenas como malas, todo eso venía con Adachi, no solo en el sentido físico, sino emocional. Adachi era una persona simple, que no oculta lo que siente, pese a no actuar es más abierta que Shimamura, y eso le ayuda a la última a poder crecer y poder sentirse libre, ella misma. Adachi no entendía del todo los comentarios un tanto aleatorios de Shimamura, pero terminaría afirmando que si de ese modo Shimamura Hogetsu es feliz, entonces ella también, comentando que posiblemente el camino será muy divertido. Tras la declaración de Adachi, Shimamura no sabía qué decir, más que pensar que era la primera vez que oía su nombre completo, por lo cual termina murmurando el nombre de Adachi Sakura, quien fue escuchado por la persona en cuestión, y quien pensó que en un inicio Shimamura quería decirle algo. Adachi insiste pero no tiene respuesta. El tren llega a la estación deseada, y justo antes de bajar, Shimamura llama a Adachi por su nombre, Sakura. Esta estaba haciendo algo que quería y le emocionaba, que a su vez le generaba algo desconocido, pero cálido. Por otra parte, Adachi se veía perpleja. Shimamura le había extendido la mano, y esta, permaneciendo sorprendida, terminó tomándola, exclamando que irá detrás de ella. Adachi falló al casi decir Shimamura y no Hogetsu, y eso era típico de ella. A dónde llegarían y cómo llegarían era algo que las dos sentían y pensaban mientras se sostenían con fuerza las manos. A Adachi le gusta ir de la mano, porque las flores de cerezo seguramente florecerán en el corazón de cada uno. Sí, incluso ahora. Sin importar el frío invierno, los cerezos de Sakura florecerán para las dos. Sí, de hecho ese último apartado oración es el nombre del capítulo. Doja. Regresando al futuro, Adachi y Shimamura se encontraban recostadas, a punto de dormir, con las luces apagadas. No obstante, parecía que se habían acostumbrado lo suficiente para identificarse en la oscuridad. Shimamura acariciaba el cabello de Adachi, pareciese que le tranquilizaba según la misma, por lo cual Adachi procedió a confirmarlo. Para su sorpresa, si bien Shimamura no lo negó, dejó claro que disfrutaba de dicho gesto, y pasó a preguntar a Adachi si ha sentido algo semejante, es decir, tranquilidad por medio de una acción. Adachi negaría de inmediato, dejando claro que el hecho de ser acariciada por Shimamura, lejos de tranquilizarle, la altera y pone nerviosa. Poco a poco, ambas se van acercando. Shimamura confiesa que le agrada que discrepen de manera regular, ya que encuentra mucho encanto en ello, pues se complementan y divierten a través de lo mismo. La plática se tornó lentamente a un ámbito romántico, incitando a Shimamura a Adachi a acercarse.
Esto hasta que están casi con la frente juntas. En ese momento es cuando Dashi se percata que siente una sensación extraña, como si brillase o si algo fluyese dentro de ella. Se trataba de su propia sangre, estaba viva y se había vuelto consciente de ello. Sus cuerpos se acercaron, al grado que sus voces estaban muy juntas, sintiendo la respiración de la otra. Shimamura ríe levemente. Adachi se junta lo más posible a su pareja, pensando lo siguiente: mientras lo hago, puedo escuchar cómo se sobreponen los latidos de nuestros corazones. Fin del volumen. Y bien amigos, muchas gracias por ver el video. Ya saben, si les gustó, comenten, suscríbanse o den like y compartan. Sinceramente ya esperaba este volumen, aunque me siento muy mal por Tarumi. Tengo pensado hacer un video de esta, aunque al mismo tiempo tengo la duda sobre si será la última vez que veremos a Tarumi. Yo espero que no, porque merece un happy ending, francamente lo que yo opino de todo corazón, lo que quiero para Tarumi. Pero bien, de eso hablaremos luego. Gracias por el video, espero todos se encuentren muy bien y nos vemos hasta la próxima.